todos bienvenidos a estos minuticos que vamos a hablar del tema legal de las primas de servicios, las primas de Navidad o las primas legales. Como tenemos muy poco tiempo, pues vamos a hablar un poco rápido de temas que ustedes ya saben, y es que cuando nosotros vamos a liquidar cualquier prestación social, pues necesariamente nosotros vamos a hablar de los salarios. ¿Por qué de los salarios? Porque siempre debemos tenerlos en cuenta para las bases de liquidación. Entonces, en las empresas tenemos que tener claro qué es el salario y qué no es el salario. Y esto es definitivo, repito, para la liquidación de las prestaciones sociales, prima de servicio, pero para la liquidación de la seguridad social, de los aportes para fiscales, de las vacaciones, de las indemnizaciones por despido sin justa causa. Entonces, quiero simplemente recordarles que el artículo 127 del Código o el artículo 14 de la Ley 50 de 1990 nos dice que salario es todo. Y eso no fue un error del legislador que le dio por decir todo porque le pareció chévere. No, es porque la intención del legislador es que efectivamente todo lo que reciba el trabajador en dinero o en especie como una contraprestación directa de su servicio, pues es salario. Y por tanto, al ser salario, pues será base de liquidación de la prima de servicio. Entonces, recordemos que cuando hablamos de todo, pues es una palabra absolutamente general. ¿Sí? A uno le preguntan, ¿y qué es todo? Y uno dice, pues todo es todo, ¿no? Como, ¿y qué es nada? No, pues nada es nada. Bueno, pues el todo lo que significa es como si no existieran situaciones diferentes y que todo estuviera incluido dentro de este concepto. Este mismo artículo nos señala igualmente que este salario pues puede ser ordinario o puede ser extraordinario para significar que el género se llama salario. Y por tanto, pues lo que tenemos que recordar es que el salario ordinario es lo que se acuerda, es lo que se tiene establecido con el trabajador de manera periódica, de manera diaria, semanal, quincenal, mensual, de acuerdo como ustedes lo tengan establecidos en la nómina, y que puede ser fijo, que puede ser variable o que puede ser mixto. Y fijo, pues que es el factor que se le paga al trabajador simplemente por contraprestación de sus servicios, trabaje bien, trabaje muy bien o trabaje ahí como medio maqueta, es el salario fijo, que es el que le conocemos con el nombre de sueldo o de jornal. Sueldo por 30 días, jornal, pago diario. Pero bueno, hoy por fortuna el jornal ya es una figura que muy poco vemos y que solamente manejamos sueldo. Entonces, esto para aclarar que el sueldo es una especie de salario. Repito, el salario es el género y el sueldo es la especie, y que por supuesto será base de la liquidación de nuestra prima de servicios. Dos, salario variable. Pues depende de la productividad del trabajador. Son los indicadores de gestión, son las comisiones, es el pago por productividad, por objetivos, como ustedes lo quieran establecer al interior de la empresa, pero es conocido bajo el nombre igualmente de salario. Entonces, este es el género y las comisiones, el pago por indicadores son las especies, que es lo que llamamos salario variable. O el salario mixto, donde le pagamos, por ejemplo, a un vendedor una porción fija y una porción variable, y todo esto lo debemos tener en cuenta en la base de nuestra liquidación. El otro gran concepto es el extraordinario. Y extra es fuera. Y ordinario ya dijimos que era lo pactado, lo acordado, lo que se daba periódicamente. Entonces, extraordinario quiere decir aquello que se puede dar o que se puede no dar, y que dependerá de la situación de manera particular. Y para eso ponemos un ejemplo: las horas extras o los recargos que se pagan por trabajo dominical o festivo pueden darse o pueden no darse, y por eso se les llama extraordinario, o un sobresueldo por un reemplazo, o unas bonificaciones ocasionales. De manera general, todo lo que reciba el trabajador y que implique retribución de sus servicios, pero que claramente no esté pactado inicialmente dentro de ese contrato. ¿Qué es lo que quiero resaltar? Que el salario sea ordinario o el salario sea extraordinario, valga la redundancia, es salario, y por tanto será base de liquidación de nuestra prima de servicios, que ya vamos a ver cómo la vamos a aplicar. Por el contrario, que no es salario. Entonces, si bien vimos que el artículo 127 señala que es todo,
Por fortuna, el artículo 128 nos dice, por fortuna, ah, caramba, bueno, todo no. Hay algunas cositas que no son salario. Y como no son salario, no serán base de liquidación de la prima de servicios. Entonces, la ley me dice, vea María Lucía, no es salario las prestaciones sociales que están establecidas en el código. Entiéndase el auxilio de cesantía, la prima, la dotación. Podemos pensar los intereses sobre la cesantía como consecuencia de la misma. Estos no son salario. Entonces, ¿por qué no los llevo a la prima de servicio? Pues porque la ley me dijo que no eran salariales. ¿Sí? Es por orden y disposición legal, por eso es que yo no las sumo ni las llevo a la base de liquidación de la prima. Dos, lo que recibe el trabajador, sea en dinero, sea en especie, pero no lo recibe como contraprestación directa de sus servicios, sino simplemente lo hace para poder desarrollar la labor al interior de la empresa. Entonces, por ejemplo, los elementos de trabajo. Entonces uno dice, uy, qué dicha, porque el 127 me decía era todo. No, y aquí me dice todo sí, pero no las herramientas de trabajo. Entonces, allí no incluye ni el computador, ni el celular, ni el carro, ni el lápiz, ni el esfero. Todo lo que son herramientas de trabajo, pues no serían base porque no es constitutivo de salario. Dos, los gastos de transporte. Entendamos por gasto el que incurre la empresa para el desplazamiento del trabajador de un lugar a otro en cumplimiento de sus funciones. Por ejemplo, los gastos de movilización del motorizado, los gastos de transporte del mensajero, ¿sí? Donde se legalizan diariamente. No son constitutivos de salario porque no lo enriquecen, son simplemente para poder cumplir a cabalidad sus funciones. Y allí también vamos a encontrar lo que son los gastos de representación y los viáticos accidentales, que ya los vemos un poquitico más a fondo. Tercero, las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad se le cancelan al trabajador, y dice la norma como primas, gratificaciones, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria. Eso tampoco es constitutivo de salario. Pero lo importante que ustedes puedan considerar es que esas bonificaciones cumplan con los dos requisitos aquí establecidos. Ocasional. ¿Qué es ocasional? Eso suena como a subjetivo, ¿cierto? Pero ocasional es, uy, de vez en cuando. Que no advierta frecuencia, que no sea seguida en el tiempo, pero que no vea frecuencia. Y mera liberalidad, pues es el capricho, el gusto, el deseo del empleador de que debe regalar algo. Yo siempre digo, y no me cansaré de decir, que son como las serenatas que nos dan los novios o los maridos, ¿sí? ¿Cuándo? Por ahí de vez en cuando. ¿Y por qué? Pues porque el pecado fue muy grande o se avecina uno mayor. No, mentiras. Eso es para significar que las bonificaciones no son salario cuando éstas sean ocasionales, ¡bum!, por ahí de vez en cuando, y que sean fruto del capricho del empleador. Esto se contrapone a las bonificaciones habituales, por ejemplo, que se entregan todos los meses, por ejemplo, que se entregan todos los años. Eso, ojo, porque hay que hacerle un análisis mucho más de fondo. En consecuencia, esas bonificaciones ocasionales no serán base de la liquidación de nuestra prima de servicios. Cuarto, los beneficios o auxilios habituales u ocasionales, que sean convencionales o contractuales o que sean otorgados por mera liberalidad por parte del empleador, cuando las partes dispongan que esto no es constitutivo de salario. Esto fue una de las grandes ventajas que nos trajo la Ley 50 de 1990, donde aquellos beneficios a auxilios para la satisfacción de las necesidades de trabajadores, sean necesidades vitales o no vitales, las partes acuerdan que no sean salariales. ¿Y dónde lo pueden acordar? Pues en una política de beneficios, en un contrato de trabajo, en un otro sí, en la convención o en el pacto colectivo de trabajo. Dicen, este auxilio de anteojos no es constitutivo de salario. Este auxilio de alimentación no es constitutivo de salario. Este auxilio de medicina prepagada no es constitutivo de salario. Y de esa manera, pues no será base de liquidación de prima de servicios. Recuerden que estamos hablando de prima, porque ustedes ya saben que estos pagos no salariales tienen una incidencia como consecuencia del artículo 30 de la Ley 1393 del 2010, tema que no vamos a ver acá. Entonces,
no va a ser base de liquidación de salario esos auxilios y esos beneficios, repito, cuando las partes hayan dispuesto clara y expresamente que no son constitutivas de salario. Tampoco las propinas, porque son entregadas por parte de un tercero, y ni los viáticos accidentales. Recordemos que los viáticos son esos gastos que asume la empresa para el desplazamiento de un trabajador en cumplimiento de sus funciones, desplazamiento de un lugar a otro. Y esos viáticos pueden ser accidentales o pueden ser permanentes. Accidentales, pues los que se dan con muy poca frecuencia, que no obedecen al cumplimiento de la naturaleza del cargo por parte del trabajador o los que no superan pues más de 180 días. Entonces estamos hablando de viáticos ocasionales que no son salariales. Y por último, aquí decimos no, pero sí, el auxilio legal de transporte no es salario. Así lo dice el artículo primero, el artículo séptimo de la Ley Primera de 1963. Eso no es salario, pero tengas en cuenta para liquidación de cesantía y de prima de servicio. Razón por la cual que si bien el auxilio de transporte no es salario, también lo es que lo tengo que llevar a la base de liquidación de la prima de servicios, sí o sí la base de liquidación es igual o inferior a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, dicho lo anterior, tenemos un poco el material y el insumo para hablar de la prima legal o de la prima de servicios, que en el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo se reglamentó en 1965 echando una cantidad de carreta. Hoy es un tema muy sencillo de explicar porque se trata de una prestación social a cargo de todos los empleadores, no solamente las empresas, como se quiso originalmente, sino también aquellas que no tengan ánimo de lucro, como las ONG, como las fundaciones, las corporaciones, pero también las personas naturales cuando sean empleadores. Y recuerden que por orden de la Corte Constitucional, también las personas naturales que tengan trabajadores del servicio doméstico, porque originalmente no tenían derecho. Hoy, para simplificar el tema, todos los trabajadores tienen derecho a una prima de servicio. La única excepción sería aquellos cuya remuneración corresponde a un salario integral, donde mensualmente pues le están pagando su porcentaje, le están compensando su prima de servicio. El resto, pues toda la humanidad colombiana trabajadora. ¿Y a qué corresponde esa prima? Pues 15 días de salario el 30 de junio a más tardar y 15 días de salario al 20 de diciembre a más tardar. Y el pago será proporcional al tiempo servido porque originalmente la norma exigía que el trabajador llevara 3 o más meses al servicio del empleador en el semestre. Hoy es proporcional. Trabajó 5 días, pues tiene derecho a 5 días de prima de servicio, que lo mismo pagas con la cesantía, con los intereses, con las vacaciones, proporcionalmente al tiempo servido. Muy bien. Y finalmente, pues su pago es independiente al motivo de terminación del contrato, porque la norma señalaba que si el trabajador había sido despedido por justa causa, no tenía derecho a la prima de servicio. Pues bien, estas dos anteriores situaciones, la proporcionalidad de la prima y el despido con justa causa, pues fue declarado por la Corte Constitucional inexequible, lo sacaron del ordenamiento y dijeron, páguelo proporcionalmente al servicio y páguelo independientemente de si fue despedido con justa o sin justa causa. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, y así pues que desde el 2003, a través de estas dos sentencias, este tema quedó así reglamentado. Muy bien. ¿Cuál será el salario base de liquidación? Entonces, pues en primer lugar, nosotros decimos, bueno, pues es el último salario devengado por el trabajador. Eso está muy bien, es un trabajador que gana 1.000.000 de pesos, es un salario fijo, no recibe salario variable, no tiene horas extras. Perfecto, le sumo el auxilio legal de transporte y procedo entonces a la liquidación de 15 días de salario por ese semestre o proporcionalmente al tiempo trabajado. La situación es diferente, la situación se hace diferente es cuando el trabajador tiene o un salario variable, un salario ordinario variable, comisiones, por ejemplo,
o tiene salario extraordinario en el semestre. Recuerden, extraordinario, horas extras, recargos por trabajo dominical y festivo, tuvo bonificaciones habituales, tuvo encargos sobre remuneraciones. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué voy a tomar? Entonces me voy al artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo y allí no encuentro nada. No hay base de liquidación en la ley, como sí lo hay para la cesantía, pero no lo hay para la prima. Entonces digo yo, ¿qué hago? O sea, yo no puedo, fruto de mi imaginación, venir a establecer cuál es el salario base de liquidación, porque recuerden, y abro un gran paréntesis, yo como intérprete tengo que apelar a las fuentes formales del derecho, que en primer lugar está la ley. Y si la ley no me dice nada, pues me voy en segundo lugar a las sentencias de la Corte Suprema de Justicia o las sentencias de la Corte Constitucional. Pero si no me dice nada, pues me voy a tener que ir a la doctrina, a ver qué dicen los autores, a ver qué dicen los ministerios en sus conceptos. Y por último, menos utilizado, casi nunca utilizado como fuente formal del derecho, pues me podría ir a la costumbre. Bien, entonces voy a liquidar una prima de servicios de una persona que tiene, además de un salario fijo, un salario variable. O que además de tener el salario fijo, en el semestre tuvo horas extras, tuvo recargos dominicales y festivos, tuvo salarios extraordinarios. Entonces, ¿qué salario tomo? ¿El último o hago un promedio? ¿Y un promedio del semestre? ¿Un promedio del año? ¿Qué hago? Voy a la ley, no encuentro nada. Pero me voy entonces a algunas sentencias de la Corte Suprema de Justicia y miren lo que me encuentro, y abro comillas. Después de intensas discusiones doctrinarias en torno a si para la liquidación de la prima debe tomarse el salario fijo o el salario promedio, no cabe duda de que este último es el que juega en tal liquidación. ¿Cuál? El promedio. Pero el salario promedio del respectivo periodo semestral o del lapso de tiempo mayor a 3 meses conforme el artículo 306. Recuerden lo de los 3 meses, que eso era antes del 2003, donde se necesitaba trabajar mínimo 3 meses del semestre para tener derecho a la prima. Acuérdense que la Corte declara inexequible eso y nos dice va a ser proporcional. Entonces nos quedamos acá del lapso de tiempo proporcional, única y exclusivamente. Entonces, la Corte Suprema de Justicia me dice, hombre, pues no es solamente el salario fijo, sino será el promedio del semestre o de todo el tiempo trabajado si este fuera inferior. Y de ahí yo me voy y digamos, adopto un concepto muy claro como base de liquidación de esta prestación social. Entonces, eso me ayuda a cantidades y ahí lo tenemos. Es el promedio del semestre. Ahora bien, ¿el promedio incluye el fijo o solamente el variable y el extraordinario? Pues bien, yo creo que las empresas pueden adoptar cualquiera de los dos caminos. Por supuesto, si solamente promedio el variable y lo extraordinario, me ayudará profundamente a los intereses del trabajador. Y todo lo que beneficia al trabajador es bienvenido. O sea que esa tesis estaría muy bien también. Si yo deseo promediar lo del semestre, pues bueno, también estaría bien y no habría una norma o no existiría algo que me dijera que eso está mal. De otra parte, y es un error muy común por parte de las empresas, es que cuando se presentan suspensiones al contrato de trabajo, lo vimos en la pandemia, ¿sí? Que se suspendieron los contratos de trabajo y el trabajador dejó de recibir salario, pues esos días de liquidación los descontaron de la prima, lo cual está mal, incorrecto, porque el artículo 53 del código lo que dice, estos periodos de suspensión del contrato se pueden descontar de las cesantías y de las vacaciones, y también dice de las jubilaciones, y ya eso no lo analizamos, pero no dijo nada de la prima. Y donde la ley no distingue, no les dado al intérprete distinguir. Por tanto, señores asistentes, que los días de suspensión no los puedo descontar para efectos de la liquidación de la prima de servicio. Sin embargo, voy a llegar al mismo resultado por otro camino. Supongamos la persona lleva 180 días, todo el semestre completo, pero duró 3 meses suspendida, o por la pandemia, o porque se fue a un viaje, o por una sanción disciplinaria, cualquiera que ésta sea, ¿sí? Entonces, los días a liquidar van a ser 180, pero ¿cuál es el salario base de liquidación? Entonces,
Repito, el artículo 306 no me da la solución, busco en las sentencias de las altas cortes y me encuentro con una, claro, viejita del año 2001, donde estaba analizando una acción de reintegro de un trabajador y dice, abro comillas, la falta de solución de continuidad declarada por el ATCUEM igualmente apareja el pago de prestaciones sociales, pero únicamente las compatibles con el reintegro, mas no de algunas de las previstas en la ley que exigen real prestación del servicio, como ocurre con las primas de servicios, por lo que no se condenará al pago de esta. Y ustedes me dirán, uy, esta abogada ahora sí se metió, pero y no entendimos nada. Fácil, se los voy a explicar. Esto es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que tiene que conocer acerca del reintegro de un trabajador. Ese reintegro demanda u obliga al empleador a restablecer todo su contrato de trabajo en seguridad social, en prestaciones, en salarios, todo porque se lo reintegraron. Pero la Corte dice menos en la prima de servicio. ¿Por qué? Porque no es compatible con el reintegro porque efectivamente no trabajó ese tiempo. Razón por la cual que en mi ejemplo de 6 meses, 180 días, menos 3 meses suspendidos, pues yo voy a promediar lo que se devengó en ese semestre. Primer mes, 0, segundo mes, 0, tercero mes, 0, tercero, cuarto, quinto, cuarto, quinto y sexto mes, pues lo que haya ganado, pero lo promedio en los 180 días. ¿Basado en qué? Pues en esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia que me permite, si bien no descontar los días laborados por efecto de la suspensión, porque no estoy autorizada por la ley, sí a hacer un promedio de lo efectivamente devengado en el salario en el semestre correspondiente. Por tanto, concluimos que el salario base de liquidación de la prima de servicio será el último salario ordinario fijo devengado por el trabajador más el auxilio legal de transporte si aquel es igual o inferior a 2 salarios mínimos legales. Segundo, el promedio de lo devengado a título de salario durante el semestre o todo el tiempo trabajado si fuera inferior, más el auxilio legal de transporte si esa base de liquidación es igual o inferior a 2 salarios mínimos. Tercero, se debe promediar todo lo devengado a título de salario si hubo disminución de salario y si hubo suspensión del contrato de trabajo. Recuerden siempre que los días de incapacidad del trabajador pues no nos van a afectar definitivamente, porque independientemente de que él esté incapacitado en su casa, en un hospital, van a ser días del contrato de trabajo que tendremos que tenerlos en cuenta para el pago de la liquidación final. Muy bien. Y finalmente, pues tendremos que analizar cuáles son los días trabajados. Entonces, los días trabajados van a ser 180 días o menos. Se liquida de manera proporcional, no requiere haber laborado mínimos 3 meses, como ya lo vimos, y no debemos descontar los días de suspensión del contrato de trabajo. De esa manera, vamos a llegar a la fórmula de la liquidación de la prima, que va a ser igual a los días a liquidar multiplicado por el salario base que mencionamos anteriormente, dividido entonces los 360 días para lograr entonces la prima. No sé si hasta acá alguien tenga alguna inquietud, alguna pregunta que la pudiéramos entrar y revisar. Voy a dejar estos ejemplos. Creo que por ahora no, doctora. No hay preguntas por ahora. Ok. Perfecto. Entonces, pues muy rápidamente lo que podemos ver son dos ejemplos muy sencillos. Un trabajador que devenga un salario de 1.900.000 laboró todo el segundo semestre del 2022 sin ninguna modificación. ¿Cuál será su salario base? Pues su salario fijo más el auxilio legal de transporte. ¿Cuáles son los días a liquidar? Pues 180 y procedemos entonces a la multiplicación correspondiente. Ahora bien, en el mismo ejemplo, su contrato de trabajo fue suspendido de común acuerdo. Él se fue a estudiar a Canadá a julio, agosto y septiembre, como lo vimos, ¿correcto? O sea que durante esos 3 meses, por tratarse de una licencia no remunerada, recibió 0 pesitos, pero su contrato se mantuvo. Entonces,
Antes de llegar a ese salario base, llego al salario promedio. Sumo los salarios devengados en julio, en agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 6 meses. Lo divido en los días laborados en el semestre, 180, y lo multiplico por 30 días del mes. Eso me da que su salario promedio es de 950.000 pesos. Como es inferior a 2 salarios mínimos, pues debo sumarle el auxilio legal de transporte para llegar entonces al resultado de su prima de servicios. Entonces, fíjese que por más de haber estado suspendido su contrato, yo tengo en cuenta los 180 días. Pero ¿dónde me va a afectar su liquidación? Pues en la base salarial. Doctora María Y, Lucía, sí, perdón, le señora. interrumpo. Tenemos una pregunta justo ahorita que preguntamos. Nos pregunta Fanny Briceño, cuando se pasa de 2 salarios mínimos por liquidación de horas extras, ¿se pierde el derecho al auxilio de transporte? En nuestro concepto, sí. No es que se pierda el auxilio legal de transporte, es que no se lo voy a incluir para la liquidación de la prima de servicios. ¿Por qué? Porque si tú te detienes a leer el artículo séptimo de la ley, el artículo séptimo de la ley primera de 1963 dice el salario, el auxilio legal de transporte no es constitutivo de salario. Téngalo en cuenta para la liquidación de prestaciones sociales, cesantías y prima. Entonces, si esa base de liquidación es superior a los 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en nuestro concepto, como firma, no habría lugar a sumárselo a liquidación, ni de la prima ni de la cesantía. Ok. Ay, Doctora María Lucía, también, perdón un minutico que me perdí. tranquila. Me perdí, ahora sí. No sé qué me pasó. Aquí ya Tranquila, estoy. Me encontré. tranquila. Bueno, doctora María Lucía, tenemos otra pregunta. Dos muy similares realmente. Cuando se suspende el contrato de trabajo y pues no hay derecho al auxilio legal de transporte, ¿para el cálculo de la prima debería hacerse un promedio? O sea, En el nuestro, perdón. en nuestro concepto como firma de abogados es que no se debe hacer ningún promedio del auxilio legal de transporte. En nuestro concepto es la base de liquidación de la prima es igual o inferior a 2 mínimos. Si es inferior a 2 mínimos, le sumo el auxilio legal de transporte. Entiendo que hay empresas y hay software donde llegan a ese promedio. Nosotros, como oficina de abogados, repito, pues recomendamos es tenerlo 100% porque no encontramos de dónde se acompañan a ese promedio. Súper claro. Doctora, la última pregunta. Usted mencionaba que si una bonificación se recibía anualmente, ahí la compañía debería evaluar si es o no es salarial. Digamos que es fija anual, ¿sí? Pero pues existe un rango de tiempo de 12 meses de una a otra. Esa es la pregunta del asistente. ¿Debería contemplarse como salario o se puede seguir contemplando como no salarial? Se debe analizar. Se debe analizar por qué. Porque fíjate que el 127 nos dice salario es todo. ¿Correcto? Y el 128 nos dice, sí, pero no es salario estos pagos y señala que las bonificaciones ocasionales y por mera liberalidad. Ocasionales, ¿qué es? Es una palabra subjetiva, es de vez en cuando, no se advierte frecuencia, son lejanas en el tiempo. Pero si yo la tengo todos los 17 de diciembre, pues la primera vez, pues no pasa nada, la segunda vez, pues puede no pasar nada. Pero si yo ya llevo 17 años recibiendo una bonificación todos los 17 o 15 de diciembre, pues me puede asaltar un poco la duda de que eso sea ocasional. Eso parece ser que se volvió habitual. Entonces, es recomendable que las empresas que tengan eso, pues entren y hagan un análisis con sus abogados, con sus asesores y que opten un camino que los haga sentir más seguro y más tranquilo. Como por ejemplo, nosotros en muchas de las empresas que asesoramos, lo que hacemos es que lo llevamos como una prima extralegal de Navidad.
que es autorizada claramente por la Ley 50 de 1990. Entonces reconocemos una prima extralegal de Navidad no constitutiva de salario por acuerdo expreso entre las partes y no pasa nada, no se llama bonificación. ¿Quién será el mayor interesado de un proceso de fiscalización? La UGPP. Entonces, pues ahí es donde, porque el trabajador quizás no, porque pues el trabajador está feliz con su bonificación y no creo que, digamos que no es lo común que tenga la intención de venir a demostrar que eso sea salario. Bueno, pero casos se han visto, por supuesto. Pero el que más motivos tiene es la UGPP y decir, señores, yo creo que eso es una bonificación habitual, yo creo que eso podría llegar a ser salario. No quiere decir que gane, sino que los va a poner ustedes un poco en aprietos que sería necesario como entrar a revisar. Yo los invito a revisar. Es más, invito a las empresas todos los años a que revisen sus pagos, qué es salarial, qué no es salarial, y ahora como consecuencia de la reforma tributaria, pues hacer el análisis retención en la fuente, sin retención, y hacer esos análisis precisamente para poder tener claridad y precisión en la operación. Entonces los invito a que lo revisen y lo consulten con sus abogados para, si están ahí bien y se sienten cómodos, perfecto. Pero yo no me siento, yo, María Lucía, no me siento tan cómoda con eso y prefiero migrar hacia la prima extralegal de Navidad. Gracias, doctora. Creo que las dos últimas preguntas. Si la empresa como política, Viviana nos pregunta, si la empresa como política define que no se pierde el auxilio de transporte al generar horas extras y pasar la base de 2 salarios mínimos, ¿estaríamos incurriendo en un error o por el contrario no afecta? No, una maravilla, porque mira, hay un principio máximo en la legislación laboral que dice que todo lo que beneficia al trabajador, ¿sí? Es bienvenido. Todo lo que lo afecte es ineficaz. Ese principio se llama el mínimo de derechos y garantías. Entonces, lo mínimo es lo que está establecido en la ley. Si yo le doy más y lo beneficia, lo beneficio, si le doy carro, casa, beca, auxilio legal de bienvenido sea. Si, si voy por debajo de la ley, pues ese acuerdo sería ineficaz. Así que si ustedes quieren considerar que ese auxilio legal de transporte se considere siempre así la base de salario sea superior a 2 salarios mínimos, pues lo podrían contemplar. Sería necesario, por supuesto, que esa consulta se la elevaran al revisor fiscal o si tienen un departamento de auditoría o contraloría interna para que pues no los vayan a glosar el día de mañana y digan, no, estoy completamente de acuerdo. Dado que el tema, repito, no es claro, no es totalmente claro porque no tenemos una norma que nos acompañe. Esto es fruto de una interpretación. Ok. Y ya, por último, tenemos a un trabajador, Maritza, tenemos a un trabajador que salió de licencia a licencia no remunerada por 1 año desde julio. ¿Cuál sería la base para liquidar la prima? Cero, cero, porque yo tengo que hacer la operación. Entonces, prima es igual a salario base de liquidación por días trabajados dividido 360. Entonces, días trabajados 180 multiplicado por salario. ¿Cuál fue el salario del semestre? Cero. Dividido 360 igual a cero. ¿Cómo está haciendo el cálculo de la prima legal Bitácora? Aquí vamos a recordar unos espacios generales. En el webinar del año pasado, pues digamos que este proceso no ha cambiado del año anterior a hoy, que estamos llevando a cabo esta sesión. Nuestra asesora laboral, que fue la doctora María Lucía Barrera, nos acompañó. El webinar está disponible en este momento en la página de Bitácora y pues junto con las memorias de este espacio vamos a hacer una edición para que ustedes puedan recordar todo lo que se habló en esa sesión de la parte normativa. Hoy vamos a hacer algo muy general, recordando aspectos que son muy relevantes y que casi siempre nos generan dudas, pero no vamos a adentrarnos mucho en el detalle de normatividad. Como les digo, no ha cambiado mucho de la sesión anterior a hoy. Y pues básicamente, pues lo que queremos mostrar el día de hoy es el proceso realizado en Bitácora. Luego vamos a revisar todo el tema de de nueva imagen, perdón, de las nuevas funcionalidades y la nueva imagen que tiene la prima legal.
tenemos preparados 3 nuevas funcionalidades, que son 3, y pues que queremos que ustedes conozcan hoy. Y pues obviamente lo más grande, que es toda esa imagen o la interfaz gráfica de la página, cómo cambió y cómo la acomodamos para que sea mucho más fácil su manejo. Luego en la siguiente parte, Diego Aguirre, que nos está acompañando el día de hoy, nos va a ayudar con todo el tema de aprobaciones, de revisar cómo son los ajustes de prima, como los escenarios más puntuales. Y finalmente, cómo se realiza pues el pago a los empleados y todo el tema de pago y contable que se desprende de este proceso. También al final de la sesión vamos a compartirles recomendaciones como generales que pudimos recopilar de todo el proceso para que ustedes las tengan presentes al momento de realizar este proceso con nosotros. ¿Listo? Entonces, como les mencionaba, ¿cómo lo hace Bitácora? Bitácora, de entrada tenemos que tener presente que para la prima legal del servicio va a tener en cuenta en su base, ¿sí? Para calcular unos ítems que sí hacen base y otros que evidentemente no van a ser base, ¿sí? Vamos a ver en esta primera sección un checklist de lo que hace base para Bitácora. Aquí pues es un recuento, pero ustedes pueden manejar otros conceptos diferentes, obviamente, que se llamen de manera diferente, pero en general, que va a tener en cuenta los salarios, obviamente los salarios que se deban tener en cuenta, no vamos a tener en cuenta salarios integrales, apoyos de sostenimientos, pues que obviamente no son salario, pero pues vale la pena la aclaración, comisiones, horas extras, recargos, todo lo que se comprenda en el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo como salario. Eso es lo que Bitácora entiende que hace base para la liquidación de esta prestación, de la prima legal. Bitácora va a traer predefinido, preconfigurado los ítems del sistema. Vamos a ver ahorita más adelante la configuración de la categoría para la base de prima, pero ustedes saben que ustedes pueden crear conceptos de nómina. En nuestra última sesión lo veíamos también, que tenemos una nueva opción. Entonces, esos nuevos conceptos de nómina, pues evidentemente no van a venir preconfigurados, ¿sí? Ya vimos todo ese proceso que quedó mucho más fácil, pues para hacer esa configuración. Lo que viene preconfigurado, pues básicamente es el salario básico y pues el auxilio de transporte para los empleados que tengan derecho, y también tenemos una lógica especial que ya la vamos a ver. ¿Qué no hace base de la prima? Pues lo contrario, ¿sí? Arranco en este caso por lo último que está ahí en ese checklist, que es el artículo 128 nos indica qué es lo que no hace base en materia salarial de esta prestación social. Pero adicional a eso también es bueno aclarar en este punto que los valores que se causen por incapacidad de origen laboral o común, las licencias de maternidad, los permisos remunerados, los no remunerados, no hacen base de la prima legal de servicio, ¿sí? En ese tiempo donde el empleado está incapacitado, donde digamos la empleada está en su licencia de maternidad, etcétera, de esas novedades, se tiene en cuenta su salario básico, el salario pactado. ¿Listo? Vamos a ver también una aclaración más adelante sobre este punto de permisos no remunerados o ausencias no remuneradas. Listo. En materia del subsidio de transporte legal, tenemos que para los empleados que devengan hasta 2 salarios mínimos, se les va a tener en cuenta el auxilio de transporte legal en el cálculo de la base de la prima. Eso lo dice el artículo 7º de la ley primera del año 63, muy viejita, y pues así lo hace Bitácora, ¿sí? Tenemos un escenario muy puntual que es una de nuestras nuevas funcionalidades que se las voy a explicar, pero ya mostrándoles en Bitácora cómo es, porque hay empleados que viven en su lugar de trabajo o que la empresa provee este subsidio de transporte. Entonces, en la nómina no se lo pagan, pero pues ellos tienen un tratamiento especial, ya lo vamos a ver. ¿Listo? En cuanto al subsidio de transporte legal, como les mencionaba, Bitácora automáticamente verifica que el empleado tenga derecho a este concepto dentro de su base para el cálculo de la prestación. Todo pues atendiendo al tema normativo. Aquí llegamos entonces a recordar el tema de los permisos no remunerados o de las ausencias no remuneradas y su manejo dentro de la prima legal de servicios.
Para Bitácora, y de acuerdo al artículo 53, si lo leemos, nos menciona que los permisos no remunerados o las ausencias no remuneradas que se permiten descontar de las prestaciones sociales, nos nombra única y exclusivamente vacaciones, cesantía y jubilación, no nos nombra la prima legal de servicios. Es por eso que los días de ausencia remunerada no se disminuyen de la prima legal de servicio. Esto lo encuentran un poco más explicado y tenemos el soporte legal también en video, como les decía, de la mano de nuestra asesora. Y pues en las memorias de este webinar también lo van a encontrar. Vamos a hacer una edición para que ustedes puedan ver ya esto actualizado en cuanto a Bitácora y pues obviamente nuevamente ese apoyo del tema normativo. Entonces, en días la prima no se disminuye. Hemos encontrado casos de algunos de nuestros clientes, realmente son pocos, que consideran que si bien los días no se disminuyen, la base sí debe disminuirse. Para este manejo, vamos a ver que Bitácora cuenta con la posibilidad de crear nuevas ausencias no remuneradas con nuevos ítems que ustedes configuren internamente y así poder realizar ese manejo. Con el ítem del sistema que es el AUS 1 o el concepto de nómina que es el AUS 1, que es nuestra ausencia, que es la predefinida por Bitácora, no van a poder realizar ese manejo. Como les digo, para nosotros las primas no se afectan con las ausencias no remuneradas. Pero si en cuanto a la base ustedes determinan que se debe disminuir, ya vamos a ver el manejo. ¿Listo? Ya para finalizar todo este tema, y esto ha surgido también por casos en donde nos preguntan por qué el empleado perdió su subsidio de transporte, Bitácora que valida para el cálculo de la base de la prima legal de servicios. Por el lado del subsidio de transporte, valida que el salario básico más todas esas variaciones que ha tenido, hablando en la prima de junio, durante este semestre de enero a junio, o proporcionales, si empleados llegaron luego de enero, que va a validar que la suma de esos conceptos o el promedio no supere los 2 salarios mínimos o el diario de los 2 salarios mínimos, ¿sí? Si supera ese promedio, no se le va a tener en cuenta el auxilio de transporte legal en la prima, uno. Y también que valida que el salario básico sea promediado con lo efectivamente devengado en cada mes, ¿sí? Entonces, esas dos cosas las debemos tener en cuenta para el cálculo del diario y pues que, digamos, nuestras revisiones estén correctas y acordes. Vamos entonces a entrar, les mencionaba al inicio también que hoy vamos a ver una nueva página de primas. Hay clientes que llegaron con nosotros este año, todo el tiempo están llegando clientes a Bitácora, para nosotros es una gran responsabilidad, pero existen clientes pues que alcanzaron a ver esta opción que ustedes, valga la redundancia, ven en pantalla, ¿sí? Esta era nuestra antigua opción de prima. Se las quiero mostrar porque pues quiero que vean el antes y el después y entiendan tal vez un poco como lo hicimos en la sesión de conceptos de nómina, por qué tomamos esas decisiones, siempre hay un porqué y por qué decidimos mejorar esa interfaz gráfica pensando pues en la facilidad y el manejo de los usuarios, ¿sí? Entonces, la opción de primas legales anterior era muy sencilla, tenía un botón aquí de generar primas, yo seleccionaba la nómina y finalmente tenía esto y un historial adicional aquí en la parte superior. La página de primas no era más en ese momento. Para descargar el reporte tenía que dirigirme a la opción de reportes, que es esta que ven aquí en la parte inferior, buscar en la sección de prestaciones y pues ahí descargar el reporte de prima. Y para la aprobación debía aprobarlo en el cierre de la nómina. Entonces, en el cierre de la nómina, cuando yo escogía la nómina, aquí en la parte inferior también de esa página me aparecía un detallito de todas las primas que tenía pendiente por general. Habiendo dicho todo esto y revisado todo esto, entonces vamos a ver en Bitácora cómo es nuestra nueva interfaz.
Antes de arrancar con esto, voy a hacer un paréntesis. Les mencionaba que es importante que revisen cómo está configurada la base que va a ser el promedio diario para la prima. Les voy a hacer el recorderis de cómo debemos revisarlo. Entonces, ingresamos al panel principal, a nuestra nueva opción de conceptos de nómina. Aquí vamos a encontrar los conceptos que tiene cada categoría. Recuerden que con esta nueva opción podemos hacer la revisión a la inversa. Puedo revisar mi concepto de nómina en qué categoría está o mis categorías qué conceptos tienen. Las dos formas las tenemos. Entonces, aquí, pues en este caso yo entré a la grande, o sea, a categorías y quiero revisar qué conceptos están agrupados en este caso para que me haga la base y promedio de prima, que es lo que nos atañe el día de hoy, ¿sí? Aquí voy a encontrar todos los conceptos de devengo y todos los conceptos de deducidos que están asociados a este concepto, es decir, todo lo que me va a ser base para el promedio diario del empleado. ¿Listo? Como les menciono nuevamente, lo que se puede editar, agrupar, eliminar, modificar, son conceptos que ustedes hayan creado dentro de su nómina, los que vienen preconfigurados por Bitácora, inclusive, por eso ustedes acá no lo ven, el salario básico. Eso ya viene predeterminado, ustedes no tienen que agruparlo. Tampoco el auxilio de transporte. Y en temas de deducidos, aquí les muestro, ¿sí? El AUS 1, que es nuestro concepto de nómina predeterminado, no lo ven configurado ni lo van a poder configurar. Aquí pues tengo otro concepto creado que para mi caso, para mi empresa que es experiencia, yo lo bauticé con un D600, aquí está, se llama ausencia afecta prestaciones, y finalmente ese ítem es el que me va a disminuir si yo considero que lo debe hacer, por lo que les mencionaba anteriormente. ¿Listo? Cualquier ítem diferente al AUS 1 van a poder configurar acá. ¿Listo? Pueden revisar esto de manera general. Recuerden que tenemos el reporte por aquí de configuración y de conceptos de nómina para hacerlo como a manera de Excel y un poco más general, filtrando la categoría de prima y hacer la revisión, como lo vimos ahorita, pero pues mediante de un Excel. ¿Listo? Esto ténganlo muy presente. Esto es una de las primeras acciones que deben hacer, nunca sobra, revisar cómo tengo yo configurado esa categoría. Bueno, entonces ahora sí, empecemos con el tema de la nueva interfaz. Entonces, esta es nuestra nueva página. Aquí también otro paréntesis pequeño. Nosotros en Bitácora ya estamos manejando primas extralegales, que realmente son las primas que se pagan para las empresas que manejan convención colectiva. No todas, evidentemente, van a ver este panel. Entonces, hoy nos vamos a concentrar, y para este proceso, en las que dicen primas semestrales. Esto es lo legal. El nombre de la opción es prima semestral. Aquí vamos a escoger la nómina, que en este caso voy a revisar una nómina mensual. Yo tengo una nómina mensual y quincenal en esta base de datos. Y esta es nuestra nueva página. Si ven lo diferente, antes teníamos una sola opción, aquí ya tenemos mucho más detalle. ¿Qué quisimos con esto? Centralizar toda la información en una sola opción. Entonces veíamos que el reporte tenía que descargarlo en la opción de reportes. Aquí ya tengo una opción dentro de la página de primas que me permite descargar el reporte de las primas, en este caso para la nómina mensual del periodo del 1 al 30 de julio. ¿Listo? Bueno, del periodo que le estoy descargando, pero pues el periodo va a ser de enero a julio. ¿Listo? Tenemos también una auditoría de la persona que generó estas primas legales, el nombre, ¿sí? O bueno, el usuario, básicamente, el usuario que la generó, la fecha y la hora en que la generó, ¿sí? Tenemos la auditoría. También tenemos un consolidado del valor de las primas que voy a pagar por esta nómina, ¿sí? En este caso, para esta nómina son 18 millones. Y en la parte inferior tengo el detalle de todos los empleados que están asociados a esta nómina. Como lo veían también, por eso les mostraba en la diapositiva anterior, porque quería que se viera visualmente cuál es el cambio. Ahora la aprobación la realizo desde aquí. Ya no la voy a realizar en el cierre de nómina, sino
que la puedo realizar desde esta página. Entonces tenemos todo centralizado en una misma opción. ¿Listo? ¿Qué tenemos nuevo que no teníamos antes y que ahora sí tenemos en detalle? A nivel de detalle tenemos más cosas. Una es esta columna de deducidos. Nosotros tenemos que o podemos deducir 3 cosas de la prima legal de servicios actualmente con Bitácora. Una es una cuota contra un préstamo que ya viniera configurado, ¿sí? En una tabla de amortización y que alguna de sus cuotas dijera cuota contra prima y yo le haya marcado esa cuota contra prima, es decir, que ese sería el deducido. La otra opción es que yo tenga retención en la fuente de prima para los método 1. Esa sería otra de los motivos por los que tendría un deducido. Y la tercera, que es nueva, que también la vamos a ver, es que podemos descontar novedades contra prima en los periodos de junio y de diciembre, de ahora en adelante. Esto no lo teníamos en las opciones anteriores. Desde ahora ya tenemos esa opción. Entonces tenemos 3 motivos por los que yo voy a tener esta casillita para algunos de mis empleados en deducidos. Ahí visualmente también es algo mucho más fácil para que yo como usuario pueda ver, tiene algo, venga, reviso qué es, ¿sí? Como pudo haber sido algo que había generado hace rato o la misma retención, pues acá es algo que visualmente me indica que debo revisar. También tenemos una nueva columna que nos señala si esta prima que estoy generando o este valor que yo voy a pagar es un ajuste o no. En este caso, ninguno es ajuste porque yo en esta nómina solamente he generado la prima general, o sea, la primera vez. Lo conocemos nosotros como la prima inicial, ¿sí? Esta prima inicial es la que se calcula con las novedades que haya tenido ya en los periodos anteriores y que se calcula, si yo estoy en junio, pues con las novedades que hasta ese momento yo le haya ingresado al empleado, ¿sí? Si es un ajuste, acuérdense, y esto lo van a ver más adelante con Dieguito, él los va a ayudar a entender por qué se genera un ajuste. Las primas legales en bitácora, independientemente de su periodicidad, sea mensual o quincenal, van a corte de 30 de junio, 31 de diciembre, si estamos en diciembre, ¿sí? Entonces, si yo genero mi prima en la primera quincena, sobre todo para esas nóminas quincenales, la prima se calcula con una proyección a 30 de junio, ¿sí? Y obviamente sumando las novedades. Entonces, si en la segunda quincena me pasó algo, si yo me ausenté, si yo le desconté algo, si por muchos manejos, ¿sí? Si yo le pagué algo, hizo que yo perdiera el auxilio de transporte legal y en ese primer cálculo me lo habían tenido en cuenta, hay muchos motivos por los que yo puedo tener un ajuste, tanto positivo como negativo. Aquí esta columna me va a decir, esta prima es de ajuste y este es el valor. Entonces aquí ya también vamos a tener un detalle adicional para yo poder, digamos que visualmente tener mucho, un mejor control en este proceso. ¿Listo? El resto de datos siguen muy similares a lo que veníamos manejando, que es la identificación del colaborador, los nombres, el valor que se calcula inicial de la prima, deducidos y el neto a pagar. ¿Listo? Aquí dentro de esta opción también podemos conocer el detalle de la prima por empleado, ¿sí? Dando clic aquí en esta opción, esto ya lo manejábamos en la opción anterior, pero pues vale la pena recordarlo. Aquí es un detalle general, pero si quiero verlo algo más puntual, que es la base diaria, también tenemos aquí un ojito. Y entonces aquí para este empleado me está diciendo, yo a él le tuve en cuenta simplemente su salario, no más, porque no tiene más. Que eso acumuló 138 millones del 1 de enero al 30 de junio. Y listo. Si quiero conocer aún más, pues Bitácora me discrimina por cada mes, enero, febrero, marzo, abril, mayo, todo ese valor que se está teniendo en cuenta en estos momentos para el cálculo de la prima legal de servicios. ¿Listo? Esta, entonces, es nuestra nueva página. Y ahora vamos a ver las nuevas funcionalidades. Ya les adelanté 2. La primera, el tema del auxilio de transporte legal, que pues es puntualmente, es un manejo muy, muy puntual para las personas que tienen
una marca en su contrato laboral de que viven en su lugar de trabajo o pues digamos que no se suministra ese auxilio de transporte porque puede ser que vivan en su lugar, cerca a su lugar de trabajo. Esto tiene pues un tema de metros, ¿no? Para poder tomar esta decisión y que la empresa le suministre ese concepto. ¿Listo? Y la otra es la novedad contra prima. Entonces, vamos a ver la primera. El auxilio de transporte legal, como se los mencionaba al inicio, Bitácora va a hacer sus validaciones de forma automática, pero ahora vamos a tener en cuenta un manejo adicional. ¿Cuál es? En la página de configuraciones del sistema, que está aquí en el panel principal, todas las empresas, todas las bases de datos, esto hoy ya ustedes lo tienen actualizado en producción, hoy ya ustedes lo están viendo, van a tener este recuadro llamado subsidio de transporte, ¿sí? Aquí es una funcionalidad que va a venir predefinida con un check encendido. Aquí está encendido, lo voy a poner así para que se vea un poquito. Encendido, ¿sí? ¿Por qué? Porque para Bitácora, dentro de su investigación normativa y dentro de su asesoría también para tomar esta decisión, se entiende que aunque el trabajador no reciba en sus periodos de nómina el auxilio de transporte legal, por las opciones que ya les dije o por las circunstancias que ya les menciono, porque viva cerca, porque viva en su lugar de trabajo, porque la empresa se lo proporcione, eso es un tema de nómina de su mes. Cuando yo llego al calcular las prestaciones, no exime al empleador de la obligación de tenerlo en cuenta para la liquidación de esas prestaciones. En estos momentos estamos revisando prima, pero esto aplica tanto para prima como cesantías, ¿sí? Que son las dos prestaciones sociales pues, que tienen en cuenta este concepto. Entonces, para Bitácora, este check predefinido, ¿sí? Va a llegar predefinido, encendido, para que esos empleados que en su contrato de trabajo, me voy a volver aquí, acá tengo uno, tengan esta marca, que la encontramos acá, cuando yo contrato a alguien con Bitácora, tengo la opción de marcarle este check, que dice vive cerca o se provee medio de transporte o vive en su lugar de trabajo. Si el empleado tiene marcado esto, ¿sí? Fíjense que cuando yo le generé la prima legal a Iker, se llama así el empleado, Iker Santiago, ¿sí? Aunque yo le marqué el cheque, es decir, en su nómina no le pago el auxilio de transporte, cuando yo voy a generar la prima legal de servicio, el auxilio de transporte legal sí se está teniendo en cuenta, ¿sí? Bitácora predefinidamente entrega este manejo, ¿sí? Porque para nosotros, digamos que, vuelvo y les digo, apoyándonos en un tema normativo, el ministerio incluso tiene aclaraciones, el Ministerio de Trabajo tiene aclaraciones sobre este tema en donde se debe tener en cuenta. Entonces, en el caso de Iker, yo no le pago en nómina, no quiere decir que se lo vaya a pagar en nómina, evidentemente no se lo pago, pero cuando llego a liquidar la prima, sí se lo tengo en cuenta. Ahora, puede ser que la empresa diga, no, definitivamente no, pues digamos, nuestra sugerencia de entrada es que sí, por eso van a encontrar ese check marcado. Si tienen esa situación, pues por eso soy como tan puntual en este ejemplo, no todas las empresas lo tienen. Entonces, le quitan el check, le dan a actualizar, a regenerar esa prima. Un poquito. Y aquí vemos que Iker disminuye su prima y ya no, le estaba pagando 750.000, ahora le estoy pagando 680.000, porque para mí, como digamos, puede ser una de las observaciones de la empresa, pues yo no se lo voy a tener en cuenta. Fíjense que la diferencia es alta. Muchas veces es mejor ser conservadores. Entonces,
digamos que esta decisión, por eso quedó una configuración general, pues la toma la empresa. Por defecto, Bitácora va a entregarlo encendido, es decir, que sí se tiene en cuenta el auxilio de transporte. Obviamente, vuelvo y reitero, validando que el empleado tenga derecho a ese auxilio de transporte, eso sigue igual, eso no cambia, ¿sí? Entonces, si superó los 2 salarios mínimos, evidentemente no, ¿sí? No se le va a tener en cuenta. Tenga o no tenga el checkcito marcado, eso ya es otro proceso. ¿Listo? Ese es el primer tema nuevo que podemos ver con toda esta actualización. El segundo es el tema de poder ingresar novedades contra prima. Vamos a mirar acá primero, antes de generar. De poder generar novedades contra prima para empleados en los periodos de junio y de diciembre. Aquí yo tengo, por ejemplo, a Cristian Montes. Tengo una prima de 1.091.000 y pues él no tiene, voy a tomarlo a él, no tiene descuentos. Resulta que la historia de este señor es que llegó un embargo. ¿Qué nos pasa? ¿Cierto? Creo que es lo más común, pero hay más cosas. Entonces resulta que yo llegué a generarle la prima al señor y necesito que contra esta prima de 1.091.000 se descuenten 2.500.000. Voy a hacer un ejemplo de esa magnitud también para mostrarles que tenemos un nuevo control. Entonces, resulta que yo ahora, solo en los meses de junio y de diciembre, solo en los meses de junio y diciembre, cuando yo escoja un ítem de descuento, se va a habilitar este check, ¿sí? Solo en los meses de junio y de diciembre y solo cuando el ítem sea descuento, evidentemente. ¿Listo? ¿Qué va a hacer esto? Pues como su nombre lo indica, que el valor que yo le ingrese acá, que en este caso van a ser 2.500.000, ¿sí? De pronto yo no me, ay, pucha, un cero de más, ya. Que yo no me di cuenta, ¿no? Me llegó el embargo, yo le puse su descuento, aquí pues evidentemente lo guardé, le voy a decir que el embargo es a esta entidad, ejemplo, y vamos a ver que su liquidación sigue igual, su liquidación de nómina no se afecta con ese descuento, pero la prima sí. ¿Y qué pasó aquí? Que la prima me quedó en negativo. Y pues evidentemente, pues una prima no queda en negativo. O le pago o no le pago nada, porque pues sería como una cuenta por cobrar de la empresa al empleado, ¿no? Pero pues en este caso necesito también que el sistema me diga, oiga, algo pasó, tenemos un nuevo control. Entonces, esa prima, cuando yo la voy a ir a probar, cuando yo la voy a ir a probar, el empleado se inhabilita. Fíjense que Cristian no me deja probar la prima. ¿Por qué? Pues porque hasta que yo no solucione como usuario, ¿qué voy a hacer? No le puedo descontar los 2.500 contra prima, me va a tocar el 1.091.000 o un poquito menos y contra la nómina otro. O sea, tengo que buscarle algún manejo, pero pues evidentemente la prima en negativo no me puede quedar. Esto, digamos que nos generaba ciertos errores y este ejemplo, digamos, es muy puntual, pero pues fíjense que ya visualmente también como usuarios ustedes pueden determinar y aquí el sistema lo inhabilita, no van a poder aprobar esa prima hasta que no definan qué manejo le van a dar. Si esa fue, digamos, este fue un escenario trágico, pues, que la prima ni le alcanzó, pero pues pasa, ¿cierto? Ustedes saben qué pasa. Ahora, digamos que no lo hagamos tan trágico, hagámosle un descuento normal, voy a eliminarlo y voy a generarle otro. Ay, sin embargo, voy a ver esta vez por 500.000, que ahí sí le alcanza. ¿Listo? Entonces, nuevamente, cuando yo vaya a la prima, pues aquí el sistema, cuando yo lo vuelvo a generar, yo aquí lo voy
No lo guardé, perdón. El afán. Ah, bueno. Descontar contra prima, fin comercio y guardar el cheque. Entonces, cuando yo voy a la prima, así, entonces tengo la prima, no cambió, 1.091.000, un descuento, por eso les decía que tenemos varias formas de tener estos deducidos. En este caso fue por ese descuento contra prima. Y pues finalmente, ¿cuánto le tengo que pagar yo a él? 591. Hay un tema que viene de la mano con esto. Entonces, claro, fue un embargo. Entonces tengo un tercero involucrado. Tengo que pagarle esos 500.000 a el, bueno, al que sea que me haya hecho llegar el embargo, ¿sí? En este caso, pues yo escogí Fincomercio, que es mi fondo. ¿De qué depende que me genere una cuenta por pagar? Del concepto de nómina. Esto no se involucra tanto con el tema de prima, sino del concepto de nómina. En nuestra nueva opción de conceptos de nómina, tenemos que verificar que esos ítems, si lo que yo quiero es generar una cuenta por pagar de ese descuento, no necesariamente tiene que generar cuentas por pagar. Esto lo hago es, pues, aclarando porque, pues, es lo más general. Pero si no, pues, no tendría que tener esta marca. Pero tengo que asegurarme entonces que el concepto que yo utilice para deducción contra prima, ¿sí? Esté marcado como genera cuenta por pagar, sí, y obviamente, pues, que requiera un fondo. Esa es la forma en que yo voy a asegurarme que si yo genero un descuento contra prima y necesito una cuenta por pagar, pues evidentemente Bitácora genere en contabilidad una cuenta por pagar por este valor de 500.000 pesos. Aquí lo puedo ver, ¿sí? Pero ¿de qué depende? Vuelvo y les digo que el ítem esté marcado. Si no está marcado, se hace un descuento, pero no genera cuenta por pagar. ¿Listo? En la liquidación de prima se ve entonces el cruce, ¿listo? Del valor, así como lo vemos en el detalle. Entonces ya vimos dos, auxilio de transporte, nueva funcionalidad para descuento contra prima y finalmente algo que no es nuevo, pero afecta, digamos, o nos está afectando sobre todo a los empleados que eran método 1, sobre todo no, solamente a ellos, a los empleados que eran método 1 y pues que su prima daba base de retención en la fuente, como este empleado. Aquí tengo a un señor que devenga pues un salario alto, pero pues que también tiene derecho a prima legal. Este señor tiene una prima de 11.500.000 pesos para este periodo, de enero a junio del 2023. ¿Qué sucedía antes para las personas que manejaron Bitácora y las que están llegando, pues para que se enteren? La retención en la fuente por prima se descontaba la de nómina y la de prima con la liquidación de nómina. O sea, se insertaban los dos ítems, tanto la retención, él tiene su retención normal de nómina, pero pues también tiene su retención de prima. Esos dos ítems, el RET 1 y RET 2, se involucraban en la liquidación de nómina únicamente. Entonces su prima llegaba completa, pero pues en la nómina el señor sentía su disminución tanto con la retención de nómina con la retención de prima. A partir de ahora, ¿qué va a pasar? Que la retención se va a descontar nómina, nómina, prima, prima, ¿sí? Solo para método 1, ¿no? Método 2 sigue igual. Entonces, en método 1, aquí como lo estamos viendo, tiene una prima de 11.500.000 y una retención en la fuente de 1.058.000. El proceso sigue también igual. Simplemente lo que cambia es de dónde tomamos la deducción. En este caso, la deducción va a ir contra la prima. ¿Por qué? Porque es método 1 y la depuración de la retención en la fuente contra prima sigue igual. Le descontamos el 25% de la renta exenta únicamente y eso pues lo ubicamos en la tabla y finalmente pues hallamos el valor de la retención en la fuente. El proceso general de la retención sigue exactamente igual, pues hasta que nos den una nueva orden, ¿no? Pero aquí es más eso. El descuento va a ir contra la prima legal. Listo. En temas nuevos, en temas normativos, temas como de aclaraciones, creo que esto es lo más importante.
Aquí ya entonces le voy a ceder el paso a Dieguito, a Diego, para que nos ayude. Ya una vez ustedes vieron esto, ¿qué debo hacer? Ya saben dónde generar la prima, ¿sí? Ya saben cuál es la opción, ya saben cómo llegar a ella. Entonces, Diego nos va a ayudar a entender qué debo hacer después de, ¿sí? Cómo lo puedo revisar, cómo lo puedo aprobar y todo lo que hablábamos al inicio. Entonces, Diego, la palabra es tuya. Listo, Mafe, muchas gracias. Buenos días para todos. Listo, entonces, como Mafe nos explicaba, estaban haciendo pues la consulta de que no se les habilitaba todavía primas semestrales. Pues este es un proceso periódico que se habilita una vez en este primer semestre se hayan cerrado todas las nóminas a 31 de mayo y en el segundo semestre a 30 de noviembre, es decir, cuando ya estemos en la liquidación de nómina del mes de diciembre. Cuando son nóminas quincenales, pues va a estar el periodo aperturado del 1 al 15 y cuando son nóminas mensuales, pues del 1 al 31 en el caso de diciembre y en el caso de junio del 1 al 30. En esta empresa que es experiencia, entonces vamos a validar las primas. Recordemos que las primas se generan por nómina. En esta empresa tenemos una nómina mensual y una nómina quincenal. En la nómina quincenal, muy importante tener presente para los usuarios que en ocasiones se nos olvida cuándo fue la última fecha de generación y el usuario que lo generó cuando tenemos los accesos compartidos, para que lo tengan presente que aquí lo van a tener visible. Y una vez se haga la primera generación, pues simplemente nos va a habilitar el botón de volver a generar, que sería volver a refrescar el cálculo de las primas para incluir esas novedades que se hayan insertado para ese cálculo de prima. Acá vamos entonces a descargar el reporte, en este caso para estas primas de la nómina quincenal. Aquí ya hay un empleado que le aprobamos una prima de manera interna y actualmente pues le ingresamos una novedad para que aquí nos apareciera como ajuste sí. Entonces ya vamos a revisar qué pasó con ese empleado. Dentro del Excel que se descarga vamos a encontrar varias pestañas. Todas las que tienen datos son las sábanas que contienen toda la información que se descarga del sistema y que sobre estas sábanas de datos es que hay unos reportes ya prediseñados mediante tabla dinámica, los cuales pues extraen la información de estas 3 hojas para que lo tengan presente. Acá en el reporte de prima pues vamos a encontrar los empleados, en este caso la nómina quincenal, los días laborados, los días calculados a que tiene derecho el empleado, su promedio diario, si tuvo avances, que en este caso el avance es si ya hubo un pago de prima, en este caso este empleado tiene la aprobación de prima, entonces nos genera como si hubiese sido un avance, el valor calculado y el valor de la prima. Eso nos muestra este reporte de primas. El promedio mensual, como su nombre lo indica, pues nos muestra qué pagos están haciendo base para ese promedio de primas, de acuerdo a la configuración que ya nos mostró Mafe, donde la pueden validar de qué conceptos son los que están haciendo actualmente base. El promedio diario, para qué ítems o conceptos de nómina se tuvo en cuenta. Y finalmente, este informe de liquidación de prima que podrá servir para enviarlo al área contable si así lo tienen dentro de su proceso a nivel de nómina, cuando le reporta a tesorería o a contabilidad. En este pues se puede ver si hay retención en la fuente, el valor de la prima, las novedades contra prima o demás que se hayan insertado. En este caso, este empleado traía un valor de una cuota contra préstamo registrada contra la prima. Y finalmente, pues el total general que nos lo muestra en la parte inferior. Dentro de este reporte de primas, por ejemplo, si validáramos este empleado, este informe que nos dice, nos muestra la cantidad de días y la base diaria. Y si multiplico los 15 días por la base diaria, nos va a dar el total de la prima. Si me elaboró los 180 días, pues si por 180 días tengo derecho a 15 días de prima, pues aplico la regla de 3 y de ahí hallo los días, que son los 15 días que me está mostrando. Este empleado, ¿qué promedio me está tomando? Tiene unas comisiones que suman 7 millones y tiene unos pagos por salarios que suman 27. Como vimos que los días son 180, yo divido los pagos en 180 y la sumatoria de los dos es lo mismo que me está mostrando acá en el promedio diario. Y va a ser lo mismo que si yo lo reviso acá, me va a mostrar en este promedio diario. Finalmente, la liquidación de la prima
él nos va a mostrar que tiene 2.891.667, que es el mismo cálculo de tomar la base diaria por los días. Si lo quisiéramos revisar a nivel de la opción, de manera individual, entonces aquí en el detalle, como nos mostraba Mafe, pues nos va a decir, él ingresó o se le está calculando su prima desde el 1 de enero al 30 de junio. Sus días laborados son 180, los días de prima al año que son 30, los días del año que son 360, y aquí nos dice la fórmula para hallar estos 15 días, también con esta información del cálculo de días. La base diaria, que ya vimos de dónde la halla el sistema, pero si necesitamos validar un empleado en particular, entonces vamos a detalle, aquí vemos que tiene comisiones y salario, y si queremos ver qué pagos tuvo dentro o cuándo tuvo esos pagos de comisiones, pues los tuvo en febrero y en mayo. Y el pago por salario, pues es un empleado que tiene su salario sin variaciones, no tuvo incrementos de salario, entonces viene igual los 6 meses con los 4.500.000. Si yo quisiera hacer una aprobación parcial, solo voy a aprobar un empleado. Entonces, por ejemplo, a él ya lo revisamos y le voy a adelantar su prima. Entonces, hago la aprobación y aquí le digo aprobar, aprobar selección. Automáticamente él ya no me aparece visible acá porque la aprobación ya la hice. Revisemos este empleado, Dorado José. Él tiene en su promedio lo que nos manifestaba Mafe, la posición que tiene Bitácora a nivel normativo del por qué las ausencias no remuneradas no deben afectar la prima. Y si quieren o alguna empresa tiene una interpretación diferente o su manejo durante toda la vida de la empresa ha sido ese, deben crear un ítem, que en este caso debe ser diferente al AUS 1, que es el ítem del sistema, y ese ítem, pues ya vimos que estaba configurado en las bases promedio para prima. Entonces, ¿qué hace el sistema? Él nos está diciendo que sus 180 días están completos porque no le puedo afectar días y base. Entonces, los 180 días para que me den los 15 días a que tienen derecho de prima quedan igual, no tienen afectación, pero en ese caso, para este ejercicio, este empleado tiene una ausencia en el mes de abril que le está disminuyendo su base. Tiene salario de, la sumatoria de los 6 meses da 72. Y aquí nos está mostrando la afectación. Su prima normal hubiese sido estos 400.000 por los 15 días, que nos daría los 6 millones, pero el sistema que le estamos diciendo, tenga en cuenta este ítem que yo lo configuré porque es un manejo interno, porque es mi interpretación, y aféctele la base. No le estoy afectando días, le estoy afectando base. Tomo los 15 días normales, pero los multiplico por la base que ya viene disminuida, 5.666.000, que es lo que nos está mostrando el informe. Este es el escenario para las empresas que su interpretación es que los ausentismos sí me afectan el valor de la prima. Acá, por ejemplo, tenemos un empleado que tiene, este empleado, lo que nos estaba mostrando Mafe, tiene una prima que en principio es alta. Entonces, si le vamos a calcular la retención en la fuente por prima al ser método 1, le restamos el 25% de renta exenta laboral. Esto nos da un subtotal y este subtotal pues lo vamos a dividir en la VT vigente. Nos da 162.10 y esto lo vamos a ubicar en la tablita del artículo 383 del estatuto, donde queda en este rango, mayor a 150 hasta 360, dice que el ingreso laboral expresado en VT, menos 150 por 28 más 10. Entonces, menos 150 por 28 y a este le sumamos 10. A este valor lo multiplico por la VT. 567, si lo revisamos acá, dentro de la opción, él tiene una retención de 568, por lo que se aproxima al MIS más cercano. Así es como se valida la retención en la fuente. Ahora, vemos por acá también que hay otro empleado que tiene un valor de prima alta, que es el Dorado José.
pero debemos revisar cómo está en retención en la fuente. Él está como método 2, 2.5, aunque su base le da. Entonces, por principio sabemos que, de acuerdo a lo que nos está diciendo esta tabla, dice que hay retención cuando esa prima depurada, tomo el valor de la prima menos el 25%, nos da mayor a 95 VT. Entonces, ya tenemos el valor de la VT por 95. Este es el valor depurado. Si queremos conocer el valor, sería dividir esto en 0,75. Nos da que si hay una prima que esté superior a 5.372.187, que en este caso le aplica a él, debería tener retención en la fuente por prima siempre y cuando sea método 1. Vimos que él estaba como método 2, por eso su prima no se le hizo retención en la fuente independiente, sino que se le va a sumar dentro de su acumulado de todo el mes, por ser método 2. Una vez entonces se haya efectuado la revisión de las primas, procedemos a hacer la aprobación. Entonces aquí nos dice las primas legales pendientes que son 6, el valor de esas primas que son 16 y le damos a aprobar primas. Automáticamente se hace la aprobación de las primas. Él nos habilita para hacer el envío de volantes a nivel masivo. Si yo quiero hacer un envío de volante a nivel individual, vengo a la ficha del empleado, aquí me voy a la liquidación y me aparece la opción de la liquidación de la prima. Aquí puedo enviar el volante o descargar el volante si así lo necesito. Entonces, acá para hacer el envío de volantes de prima masivo, debo tener todas las primas generales aprobadas para poder hacer ese envío de volantes a nivel masivo. Y ya aquí pues podemos continuar con el proceso en tesorería. Nos vamos al panel principal, a la opción de pagar tesorería. Aquí en tesorería entonces vamos a encontrar por subprocesos y buscamos el de prima por pagar. Y nos aparece prima por pagar del 1 al 30 de junio, le damos consultar y él nos va a mostrar que tenemos actualmente 7 primas, una que aprobamos al inicio cuando empezamos la explicación y las otras 6 que fueron las que aprobamos de manera general. Acá entonces seleccionamos el banco del cual queremos efectuar el pago y generamos el proceso, confirmamos que la cuenta sea la correcta, que el método de pago es por transferencia, el total de empleados, los 22.248.138, que es el mismo que tenemos acá, y confirmamos. Aquí dice que Banco Avevillas, entonces es porque lo vamos a hacer de Davivienda y tenemos las cuentas del Banco Avevillas. Si esto les llega a pasar, nos toca hacer la configuración respectiva. Aquí en pagos interbancarios. Entonces vamos a pagar de Davivienda al Banco Avevillas. Y nuevamente vamos a las primas por pagar. Listo. Una vez generamos la solicitud de fondos, entonces aquí vamos a confirmar el proceso, donde nos dice que vamos a pagar de Davivienda por transferencia, nos muestra los empleados y vamos a generar el respectivo medio. Acá podemos seleccionar la fecha, aún estando en mayo, yo podría decir que voy a pagar la prima el 14 de junio. Y ya finalmente, en la aprobación del medio, me aparece para descargar el archivo original. Y aquí vamos a poder ver el archivo que podemos subir con la fecha que se haya seleccionado, que es 2023-06-14. Entonces, para que lo tengan presente, se puede programar desde hoy un medio para que se haga el pago a futuro. Con esta fecha va a quedar el documento contable, para que lo tengan presente. Entonces, la fecha de giro es la que me afecta a nivel contable, como tal, el comprobante de egreso que se va a generar. Una vez se efectúe el pago, pues yo puedo aprobar si todo el pago fue exitoso o puedo rechazar para volver al inicio desde donde empezamos a hacer la solicitud de fondos. Una vez se apruebe el proceso, ya se va a habilitar la opción para que se pueda generar el comprobante de egreso y este comprobante, si tiene integración con el módulo financiero de 5, pues se vea visible para que se pueda contabilizar. A nivel de contabilidad, cuando tenemos integración contable, pues se nos va a generar una
NP de prima por pagar. Entonces, si generamos el proceso, en este caso vamos a hacerlo con esta que ya estaba del 1 al 30 de junio, y le damos contabilizar. Él aquí efectúa el proceso, validaciones y demás, y nos pasa la información al módulo financiero. Y nos dice que la contabilización del proceso fue de manera correcta. Entonces, vamos a revisar dentro de la opción de financiero, en AIF contabilidad, contabilizar documentos, y contabilizar documentos. Y aquí nos quedó la NP y dice prima por pagar para que pueda tenerse esa distinción de que es de primas. Pues acá si ingreso nos va a aparecer el valor, en este caso de ese ejercicio que hicimos, que ya estaba ahí pendiente y se podría contabilizar. ¿Qué debemos tener pendiente, tener presente, perdón, también? Por ejemplo, revisemos en la nómina mensual las primas que ya están generadas. Esta persona que tiene 10.442.000, que es Agustín. Él tiene una prima de 11.500.000, tiene una retención en la fuente y por eso se le van a pagar 10.442.000. ¿Qué va a ir en nómina electrónica? No va al pago, recordemos que estamos presentando es la provisión, nos está enviando a la DIAN la provisión, entonces vamos a enviar la provisión. Tiene un pago de 11.500 de prima y le voy a reportar solo 1.916.659, que es la provisión. En este caso, esta empresa maneja la provisión clásica, donde toma la base de su salario, que fueron los 23, por el 8.33 y de ahí sale el 1.916.659. Este es el valor que va a ir a nómina electrónica. No reportamos lo pagado, que son los 11.500, sino la provisión, para que lo tengan presente. En este caso de la nómina quincenal, si efectuáramos el cierre, recordemos que una vez se efectúa el cierre, automáticamente el sistema nos liquida el periodo siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Que si tengo un empleado, a este empleado, Bruno Ángel, le voy a ingresar una novedad. Que puede ser, va a ocurrir mucho con las nóminas quincenales, le ingresamos una novedad. Y automáticamente, pues a él debería generársele un ajuste de prima. Si yo voy nuevamente a la opción de primas para mi nómina quincenal, y aquí le digo volver a generar. Él me muestra que Bruno Ángel le da una prima por pagar de 1.250.000. Él nos recalcula la base, le dio 276.111. Entonces vamos a revisar el cómo estaba. Bruno Ángel tenía una base de 192. Al recalcularlo a 276.111,11, por los mismos 15 días, nos da que la prima debió haber sido 4.141.000, pero a él se le pagó 2.891.000, 1.249.000, que es lo que nos está mostrando acá, el 1.250.000. Acá, entonces, una vez efectuada la revisión, si yo viniera a la liquidación del empleado, la prima, todo lo que sea ajuste, una vez yo ya haya efectuado la primera aprobación, que es mi prima general, me lo va a insertar dentro de la nómina. El volante de prima queda visible como quedó su aprobación, tanto en la segunda quincena como en la primera quincena. Porque pues es un volante que está disponible para el periodo de prima, que se entiende que es del 1 al 30 de junio, independientemente de la periodicidad de la nómina. Aquí vemos que son los mismos 2.891.667 los que aparecen en el periodo del 1 al 15 de junio,
Y como ya se cerró, estamos en el periodo actual, que sería el 16 al 30 de junio, pero si vemos liquidación de la prima, sigue el mismo valor. ¿Cuál es la diferencia? Que en la liquidación de la nómina le estamos insertando esta novedad de 1.250.000. Esta prima no va a quedar incluida cuando yo le envíe el volante o cuando yo descargue mi volante de prima normal. Le va a quedar en su volante normal porque es una novedad que está dentro de esta quincena, que va a pasar mucho con nóminas quincenales o la nómina mensual cuando pago las primas, en este caso de manera anticipada, la primera a la segunda semana de junio, como es una nómina mensual, bien sea que se pague el 25, el 28, la fecha que se tenga estipulada o el 30, puedo ingresar novedades después de eso que me van a afectar el cálculo de la prima, donde se recalcula y me da un valor positivo o negativo. Si ya existe esa aprobación a nivel de la prima, porque ya la aprobé y la pagué, ingresé novedades, esas novedades afectan el cálculo de la prima, por lo tanto, eso va a ir incluido dentro de su liquidación de nómina como una novedad, es decir, se inserta el concepto de manera automática, bien sea positivo o negativo, para que se tenga en cuenta dentro del pago. Este es el proceso en cuanto a la validación, la generación, que ya vimos que si quisiéramos generar, siempre nos habilita el botón de volver a generar y nos va a mostrar esas primas que estén pendientes o que quedan pendientes por aprobar. Recordemos entonces que en la ficha del empleado debemos revisar si son método 1 o método 2 para poder determinar si se le va a hacer retención en la fuente por prima o no, que igual el informe en este de liquidación de primas, él nos muestra qué empleado tuvo retención y en este caso este empleado que tuvo un descuento contra prima de un crédito que ya venía en un periodo diferente a junio o diciembre. Esto a nivel del proceso de generación de las primas, de la revisión, los informes que se pueden descargar. Este informe que nos aparece pues acá en la parte de descargar reporte, cuando ya no existan aprobaciones pendientes, pues no voy a poder descargar el reporte. Entonces recordemos que lo debemos descargar por reportes en la opción de el consolidado de primas. Aquí lo podemos descargar. Entonces para que lo tengan presente. Finalmente, pues tenemos unas recomendaciones para que las tengan presentes y pues poder evitar o minimizar esos errores que se nos pueden presentar desde el área de nómina. El primero es aprobar las primas en primera quincena, solo hasta tener la mayor cantidad de novedades ingresadas. Tenemos una fecha de cierre de la nómina. Lo ideal es que estén todas las novedades que se puedan ingresar, que hayan ocurrido dentro de ese periodo, y en ese momento volvemos a generar las primas y validamos las bases, revisamos que todos los datos que estén a nivel de configuración y los valores sean correctos, y en ese momento aprobamos las primas. Si se ingresan novedades después de aprobadas las primas, como en el caso que vimos, deberá efectuarse de nuevo la generación para que se ajusten los cálculos. Si yo ingreso la novedad, pero no genero de nuevo el proceso de prima, pues no, el sistema no identifica de que se debe volver a recalcular el valor y en ese momento, pues si yo apruebo mi prima así, me queda mal calculada. Entonces, para que lo tengan presente, siempre que ingresen novedades que me afecten el cálculo de la prima, debo efectuar la generación de nuevo de la prima para que los cálculos se actualicen. Revisa y aprueba los ajustes y luego quedarán liquidados de manera automática en la nómina. Esto fue el segundo ejemplo que vimos cuando se ingresa una novedad después de haber aprobado la prima y que me impacta positivo o negativamente el pago en la nómina. Los ajustes de nómina no generan archivos de pago aparte. Como vimos, queda incluido dentro de la nómina, va a quedar dentro del volante de la nómina de manera general y solo me genera un volante de prima, lo que es mi generación de prima general o inicial, que es la que se valida con las novedades hasta esa fecha de aprobación. El volante de prima solo contiene la prima pagada, lo que les explicaba en el proceso general, y lo demás va a quedar incluido dentro del periodo. Lo que les decía, queda de manera visible el volante para que lo tengan presente y quizás no genere confusión de que se entendiese de que si el volante aparece en la primera y en la segunda, le pagué en las 2 quincenas el mismo valor. No, simplemente que por ser un proceso de prima donde se analiza el periodo que va del 1 al 30, pues si soy nómina quincenal, va a quedar visible en las 2 quincenas. El volante de envío masivo solo se activan cuando no hay primas pendientes por aprobar y puedo efectuar el proceso.
El pago de las primas, lo que vimos, genera un proceso independiente en tesorería. Por lo tanto, si quisiera unir en junio la nómina más la prima, no lo puedo hacer a nivel de solicitud de fondos y generación del medio, sino que debo de hacer el proceso independiente. Si subo el medio, lo subo en ese mismo instante al banco, pues al empleado le va a quedar reflejado casi que de manera automática los dos pagos cuando son los pagos en el mismo banco y dependiendo pues de si son ACH o no y los tiempos que se tengan establecidos a nivel de los pagos interbancarios. Lo que les explicaba, que en la nómina electrónica no se reporta el pago de la prima, sino que se reporta el valor de la provisión para que lo tengan presente y cuando se esté revisando, en este caso la nómina electrónica de diciembre, pues tener presente el por qué se pueden presentar o no diferencias que van relacionadas es al valor de la provisión y no al valor pagado de la prima. Si se realiza un retiro y luego se elimina, se debe generar de nuevo el proceso de primas para que el concepto sea calculado nuevamente. Por ejemplo, si no he aprobado mis primas y efectúo un retiro y era solamente para simularlo o para revisar algo y luego el empleado finalmente no se va a retirar, elimino el retiro y vuelvo y genero las primas para que el proceso se genere de manera correcta. El valor de calculado de la prima, como se consolida al 30 de junio o al 31 de diciembre, una vez aprobado, si después de esta aprobación y efectuado el pago, se realizan retiros en esos días parciales que serían del 16 al 30 o inclusive estando en segunda quincena me retira en primera quincena, el sistema automáticamente me calcula la prima pagada además y la va a restar en la liquidación para que se tenga presente. Eso es como este proceso ya de generación de contabilidad tesorería y estos tips o recomendaciones para que los tengan presentes. Listo, Dieguito, muchas gracias. Ya puedes dejar, creo que compartir. Eso. Listo. Muchas gracias, Dieguito. Bueno, para terminar entonces, tenemos una manito levantada, hemos tenido varias preguntas en el chat. Antes de eso, Ginette en estos momentos les va a compartir en el chat también la documentación de este proceso para que ustedes puedan conocerlo, leerlo. También tenemos pues un apoyo escrito de todo este tema. Y adicionalmente, esos tips que Dieguito nos estaba mostrando en pantalla, pues les enviamos el link para que ustedes los puedan tener a la mano durante todo el proceso. Voy a hacer un resumen de las preguntas. Ya le damos la palabra a Omaira para que, digamos, se pueda aclarar un poco. Yesarela nos estaba preguntando, quise esperar porque de pronto era más fácil hablando que escribiendo, que si al liquidar la primera quincena, bueno, la primera quincena al empleado que no tiene derecho a auxilio de transporte, no genera diferencia respecto a lo que se provisiona mensualmente. Aquí es bueno, es importante. Afortunadamente ya muchas de nuestras empresas manejan ese tipo de provisión que es la consolidada. Recuerden que la provisión consolidada siempre hace un ajuste al mes anterior. También nosotros con este nuevo ajuste que hicimos de auxilio de transporte nos aseguramos que la prima quede cuadrada y que se genere, digamos, el ajuste en este periodo de junio, ¿sí? Para que ustedes puedan igual validarlo. Entonces, no te generaría, digamos, diferencia porque dentro del documento que se envía a contabilidad, dentro de la causación, pues quedaría ajustada. Ese sería el tema. También nos preguntaron sobre el auxilio de transporte legal de un escenario. Digamos, acá vuelvo a reiterarlo. ¿Qué va a ser bitácora? Y creo pues también que es bueno que quede como el presente. Bitácora toma el auxilio de transporte legal vigente para hacer el promedio. No hace promedio de los auxilios de transportes que hayan quedado causados en las nóminas. Bitácora toma el completo vigente. Obviamente para los empleados que tengan este derecho. Eso es una validación que hacemos por defecto. ¿Y cómo lo validamos? Que no supere los 2 salarios mínimos legales vigentes, que el diario de esos 2 salarios mínimos son 73.000 pesos. Entonces,
para esos salarios que tengan un diario de como esos, digamos, nos podemos ir o por un mensual, que son 2 millones, y un poquito más, o el diario, que son 73.300, más o menos. Para cualquiera de las dos formas que yo lo mire, desde cualquier punto de vista, no se tendrá en cuenta entonces el auxilio de transporte, sino si yo quedo por debajo de estos valores, automáticamente el auxilio de transporte va a sumar y va a sumar completo, no en promedio, completo, independientemente de las novedades que haya tenido. ¿Listo? También nos preguntaron, Dieguito, y tú me aclaras, mostramos cómo se vería nómina electrónica, ¿cierto? ¿Cómo se reportaría la nómina electrónica? Sí, Listo. No sé si nos quedó claro, si nos pueden escribir ahí en el chat si lo volvemos a revisar, si lo consideran necesario, volvemos a revisar. Y Omaira, entonces si quieres abrir el micrófono. Buenos días para Hola Omaira, todos. buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, sí, señora. Es que nosotros normalmente pagamos la prima en la primera quincena de cada mes, de semestral. Sí, Resulta de que algunos tienen compromisos con entidades que mandan a descontar valores directamente de esa prima. sí. Pero teniendo en cuenta el ajuste o la opción que actualmente nos muestra Bitácora, la inquietud que tengo es, en el momento en que yo haga la liquidación de la prima y el pago en la primera quincena, sí, es decir, ejemplo, el valor de la prima fue de 1 millón y el descuento fueron de igual, 1 millón de pesos, pero en la segunda quincena la persona tuvo un ausentismo y al recalcular la prima me disminuye, ¿cómo haría yo ese ajuste? Bueno, ahí creo que me mencionaste dos cosas. Sí. Si para el tema del descuento de la novedad contra prima, si tú la haces antes, o sea, si la prima que tiene disponible en ese momento esa persona le alcanza a cubrir ese descuento de la entidad que te haya llegado, pues ya vimos que lo puedes hacer sin ningún inconveniente. Si no, pues ya internamente tendrían que buscar el manejo porque evidentemente pues la prima ya no está disponible, ¿sí? Para Sí, poder señor. hacer el descuento. Ujú. Por el lado de los ajustes, con ese ejemplo que nos pones, que es una ausencia, ¿sí? Las ausencias en días, como lo veíamos, no se va a disminuir, o sea, él tendría los mismos 15 días de derecho, a no ser que tú tengas configurado el ítem de ausencia para que disminuya la base, ¿sí? Y automáticamente Bitácora, cuando tú lo regeneres, te va a ingresar una novedad negativa, ¿sí? Descontando un valor de prima X, pues que nosotros obviamente vamos a calcular. Pero ahí, digamos, lo que te rite, ¿por qué se va a generar ese ajuste finalmente, como para redondear la idea? No es por los días de la ausencia, ¿sí? Es porque tú debes configurar, o a lo mejor es porque tú configuraste un ítem de ausencia que disminuyó esa base, ¿sí? Y Ujú. pues que finalmente dio un valor a descontar, porque los ajustes, como les mencionaba Diego, pueden ser positivos o negativos. En este caso, probablemente va a ser negativo si es que tú tienes el ítem o el concepto de nómina configurado. Y cuando es positivo, es decir, en la primera quincena se pagan horas variables y en la Sí. segunda quincena vuelvo y pago horas variables, pues él se proyecta con el salario y las horas de la primera quincena, pero en la segunda, ahí sí se pagan horas extras. ¿Qué debo hacer? O sea, ¿tengo que volver a hacer el ajuste y volver a pagar sobre el concepto de la prima? Sí, es que todo esto te lo hace Bitácora automático, pero sí, o sea, ¿de qué depende que se genere un ajuste? Uno, que creo también era una pregunta del chat, que la novedad esté ingresada en el periodo, en este caso de junio, ¿sí? Entonces, si yo inicialmente pagué una prima con unas bases, yo ya ahí había ingresado comisiones, horas extras, equivalor, ¿sí? Pagué una prima, pero en mi segunda quincena me llegaron más cosas, ¿sí?
¿De qué depende que se calcule? Uno, pues que la novedad esté ingresada, evidentemente. Y dos, que yo regenere la prima por la opción que veíamos, que se regenere y el sistema automáticamente va a generar el valor del ajuste, positivo o negativo. Y ese ajuste va a ir involucrado dentro de la liquidación de nómina, como lo mencionaba Diego también. Los ajustes de prima no van aparte, no tienen que hacer una aprobación aparte, sino que automáticamente se insertan en el periodo de nómina que esté habilitado. En ese momento, pues va a ser obviamente 16 al 30 de junio, y ahí el empleado va a ver un ítem, que es el PRI 1, y va a decir ajuste prima con un valor tal. Lo va a ver o en devengado o en deducido, ¿sí? Pero el ajuste, el cálculo, todo eso se hace automáticamente. Lo que se necesita es que ustedes, o tú en este caso, ingreses la novedad y regeneres el proceso para que Bitácora pues recalcule. Ah, ok. Con respecto a los exentismos, decíamos que con las primas no se tienen en cuenta las licencias no remuneradas. Así es. En días no se disminuye, pues damos la posibilidad, como te digo, de poder asociar un ítem adicional al AUS 1 para que ustedes, si lo ven correcto y necesario, pues dependiendo del tema interno pues que maneje la compañía, puedan disminuir la base, pero en días no se disminuye. Gracias, muy amable. Bueno, sí, señora. A ti, gracias. Listo. Voy a revisar antes de terminar el chat por última vez y pues ya tendríamos. Creo que hay una pregunta sobre nómina Ok. electrónica. Dale. Entonces, hasta el año pasado veníamos reportando lo efectivamente pagado, digamos que de acuerdo a todos los conceptos que emitió la DIAN el año pasado, alineando el proceso de nómina electrónica. La recomendación es transmita de manera mensual las provisiones, atendiendo a que estoy reportando a la DIAN lo que la empresa se va a tomar como costo y gasto deducible, que me afecta en ese momento unos estados financieros y que los analizo de manera mensual. Si lo analizamos desde contabilidad, ¿qué me afecta en ese momento cuando yo estoy generando mis estados financieros del 1 al 30 de abril? Es lo provisionado para prestaciones sociales, que serían cesantía, intereses, prima, y adicional para vacaciones. De esta manera queda alineado lo que pasa en contabilidad a nivel de estados financieros y lo que le estoy transmitiendo a la DIAN. Como lo estamos transmitiendo de manera mensual la provisión, y que analizándolo desde el punto de vista de que Bitácora tiene la provisión consolidada donde me recalcula cada mes el valor que se debe provisionar, cuando lleguemos a diciembre lo que está en contabilidad en el costo y gasto va a ser lo mismo que yo le he transmitido a la DIAN. En ese momento pues no habría lugar a hacer ajustes y se estaría transmitiendo de manera mensual ese valor de las provisiones. Sin embargo, pues al principio, cuando se empezó la transmisión de nómina electrónica, donde existía tanto vacío que dejó esa resolución 13, donde no se contemplaron muchos escenarios y que el proceso quedó atado a la nómina, y en principio debería haber sido desde el área contable, que es finalmente quien transmite la información a nivel de impuestos y demás a nivel de DIAN, pues alineando esos dos procesos, la manera más asertiva de efectuar esa transmisión es reportando la provisión. Y pues Bitácora nos ofrece la posibilidad de que se reporte sin necesidad de hacer ajustes cuando tenemos la provisión consolidada, donde cada mes se recalcula el valor de la provisión analizando el valor real de la prestación a ese corte determinado, restando ese saldo final que me quedó del periodo anterior, y ese sería el valor de la provisión que va a llegar y que me afecta también contabilidad. Entonces, por esa razón es que desde Bitácora se transmite en la nómina electrónica la provisión y no lo pagado. Si se transmitiera la provisión y también lo pagado, estaría quedando un valor doble que pues que me quedaría un mayor valor en nómina electrónica en DIAN, que cuando yo esté depurando mi renta me voy a tomar solo el valor real, entonces habría esa diferencia que vimos que para este año pues la DIAN no cumplió con el propósito inicial, que era el poder generar una declaración sugerida de renta para empresas, y que en ese renglón de costos y gastos de nómina existiera ese valor sugerido. En este año no pasó,
quizás el próximo año lo valide o lo valide internamente, al igual que los formatos de Exógena siguieron como estaban actualmente y no se presentó ningún proceso de manera automática a nivel DIAN en relación a esto que se ha transmitido en nómina electrónica, que en teoría y en principio es algo nuevo que la DIAN ha ido alineando con todos los conceptos y las preguntas que le han efectuado los contribuyentes. Listo. Ahí para complementar un poco lo que mencionaba Diego, van a ver entonces en el documento de nómina electrónica, evidentemente, redondeando la idea, no van a poder comparar pagado versus nómina electrónica porque pues en el caso de él tengo 11.500.000, pero pues nómina electrónica, el documento que me va a llevar, la provisión en prima de 1.900.000, para que sumado obviamente durante el periodo pues lleguemos casi a un valor que exacto, que son los 11.500.000 que le estoy pagando al empleado. No sé si tenemos más preguntas, creo que ya no tenemos más. Entonces, recordarles que en el chat de la reunión pueden encontrar los links de documentación, el link que mostró Diego de tips y recomendaciones que les puede servir para todo el proceso. También esto es un comercial. El próximo jueves vamos a tener una sesión para hablar de la reducción de la jornada laboral. También iniciamos a las 10 de la mañana, vamos a tener una invitada especial, entonces para los que aún no se han registrado, ya tenemos varios registrados, pero para los que no se han podido registrar, pues los invitamos a registrarse. Cualquier inquietud, como siempre se los mencionamos, duda del tema, vamos a poder apoyarnos en nuestros consultores y finalmente las memorias de esta sesión pues se van a enviar durante esta semana. Este va a tener un manejo especial, como les mencionaba al inicio, de una parte normativa que ya habíamos tenido en una sesión anterior y pues que vamos a unir con esto que vimos hoy. Muchas gracias, agradecerles a Diego, a Ginette, mil gracias a los asistentes y cualquier cosa quedamos pues atentos.